saludar una vez más, hermanos, amados hermanos. Bien, pues vamos a lo que es la reflexión de la palabra. Y voy a comenzar con un relato. El relato es el siguiente. Aquel niño estaba cumpliendo años y como todo cumpleañero le estaban dando sus regalitos. Cuando estaba finalizando su fiesta de cumpleaños, empezó a abrirlos y empezó a jugar con sus juguetes, a lo cual estaba tan entretenido en él, estaba jugando con ellos, que se estaba olvidando de los niños que estaban presentes, que lo habían acompañado. Se había olvidado de todo ello. A lo cual la madre le dice lo siguiente: oye, en verdad, dice, ¿ya le diste gracias a tus amiguitos por tus regalos? Lo estaba reprendiendo, lo estaba regañando, ¿verdad? ¿Ya le diste las gracias? Muchas veces nosotros nos olvidamos, por estar entretenidos en la vida, de darle gracias a Dios por todas las bendiciones y todos los beneficios que obtenemos siempre de Dios. Vivimos en un mundo donde la queja es de común, estamos quejando, pero el agradecimiento es muy poco, o sea, muy escaso. La palabra de Dios nos enseña que un corazón agradecido agrada a Dios. Cuando aprendemos a dar gracias, debemos dar gracias en todo, en lo bueno, en lo malo. Comenzamos a ver la mano de Dios en cada detalle de nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios, o dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una vez más, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver un tema muy bonito acerca de la fe, la obediencia y la gratitud. Y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 17, del 11 al 18. El Evangelio según San Lucas, me acompañan, capítulo 17, del versículo 11 al 18. ¿Usted lo tiene? Amén. Amén. Y dice así la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu bendita palabra. Instrúyenos, Señor, enséñanos, Señor, qué es lo que tú demandas de nosotros en este día.
hemos aprendido, Padre, acerca de la ira y del enojo y nos has dado la instrucción cómo vencerla. Señor, ahora nos hablas de una fe, Señor, genuina, de ser obedientes, Padre, y sobre todo de ser agradecidos. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra entre en nuestro corazón. Ponerlo por obra, Señor, lo que hemos guardado y poder ser edificados en nuestras vidas y ser edificación para nuestra iglesia. Señor, ponemos esta enseñanza, esta predicación en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Qué hermosa palabra que vemos a través de Lucas. Vamos a ir desglosando, vamos a cambiar la forma vamos a decir, como yo la doy, ¿verdad? Como lo que es el estilo que uno tiene, pero ahora vamos a ir desglosando la palabra de Dios. Usted vaya conmigo ahí. Así que dice lo siguiente. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Jesús iba a Jerusalén, iba caminando e iba a pasar, ¿verdad? Estaba en Galilea, iba a pasar por Samaria para llegar a Judea. Mire, yo debí traer un mapa, no lo traje, porque mi aparato estaba batallando mucho para poder poner lo que era el mapa. Nos ilustra mucho, pero ponga en su mente, Galilea es una provincia, pero era una provincia romana en el tiempo de Jesús, que está en el norte, ponga algo así en el norte. Luego Samaria en medio y la provincia de Judea abajo. O sea, que los judíos tenían que pasar prácticamente, y aunque lo evitaban, pero tienen que pasar por Samaria para llegar al sur, al reino del sur. ¿Sí? Pero había muchos problemas o situaciones que los judíos no se llevaban con los samaritanos. Las sectas que imperaban en aquel tiempo en la panorámica de Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribanos, los celotes con Z, los esenios, los herodianos y los samaritanos. Los samaritanos, en el siglo 7 antes de que Jesús viniera al mundo, como provincia primera ahí era Asiria. Así que era una ciudad compuesta por una parte de judíos, pero la mayoría de ellos de gente que era de otras partes, llaman gentiles. Tenían y creían en Dios igual que los judíos. Creían en el Pentateuco, creían en los primeros 5 libros de Moisés. Lo creían. Lo que no era la práctica igual que los judíos. Y lo vemos en la mujer samaritana. Cuando el Señor dice, oye, ¿dónde está tu marido? Porque 5 has tenido. Con el que estás no es tu marido. Tenía prácticas, pero en Israel no se practicaba esto. Es más, no había cárcel, sino la paga del pecado era ¿qué? La muerte. Así que los samaritanos tenían otra costumbre. Por lo tanto, los judíos trataban de no juntarse con ellos. Pero Jesús, vamos a ver cómo va a ir rompiendo estructuras de etnias. Usted vamos a ir viendo cómo el Señor caminaba. Sabía que Jesús caminaba mucho. Mucho. Hoy en día tenemos medios de transporte. Tenemos el avión, tenemos los barcos, tenemos el tren, tenemos los carros particulares, tenemos los autobuses, en México las peceras, motos, bicicletas, pero Jesús caminaba.
Y muchos tenemos la imagen de ver a un Jesús delgadito, flaquito en la cruz. Pero verdaderamente algunos historiadores afirman y dicen que Jesús tenía cuerpo, hermano. Y sobre todo, buena pierna. ¿Por qué? Porque caminaba mucho. De 3 años de ministerio, 6 son los que prácticamente el Señor descansó, pero era caminar y caminar. El Señor se involucraba entre su pueblo para llevar el mensaje de salvación. La pregunta es, ¿caminamos nosotros? Dice, y por todo el mundo el predicar el evangelio. Hermano, no queremos predicar al vecino. Imagínate ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, el que no será condenado, sí, pero no vamos por todo el mundo. No queremos salir. El Señor caminaba y caminaba mucho. Entonces vemos que los samaritanos eran un pueblo que los judíos despreciaban, pues Jesús no mira etnia ni miraba nada correlacionado a divisiones en el hombre. De hecho, habla con una samaritana. Y los samaritanos esperaban un Mesías, un Salvador, dice la mujer. Sabemos que cuando venga el Mesías nos declarará todas estas cosas, dice el Señor, yo soy. Y también el Señor nos habla del buen samaritano. Que el hombre aquel había sido herido por unos ladrones. Y pasó un sacerdote, pasó un levita. Pero el buen samaritano se paró, curó sus heridas, lo atendió, lo llevó en su caballo, en una cabalgadura, no lo llevó a un mesón. Y le dice al mesonero, en lo que te lo encargo, cuando yo regrese, le dice, pues te pago lo que haga falta, ¿sí? Pero estaba hablando a los judíos acerca de lo que eran los samaritanos. Así que ya entendemos en el contexto que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Le salieron 10 leprosos. Y vamos a ver como punto 1 la condición del ser humano sin Cristo. Acerca de lo que era la lepra en aquel tiempo y como es hoy en día. Es una metáfora. Porque vamos a entenderla y vamos a comprenderla qué relación tenía con el pecado. Por ejemplo, la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, crónica, causada por el bacilo de Hansen. Y se ha descubierto que la bacteria, el Mycobacterium leprae, produce la lepra, pero en aquel tiempo no se sabía eso. Por lo tanto, la lepra era una enfermedad incurable, no tenía cura. ¡Qué tremendo! ¿Y cómo se llevaba a cabo y por qué estos hombres estaban separados? ¿Por qué estos hombres, estos 10 hombres, gritaban de lejos? Quiero entender algo acerca de cómo se llevaba a cabo estas costumbres judías, pero pues no son costumbres meramente del pueblo, sino Dios, instrucciones en la ley sanitaria. Veamos en Levítico 13:45. Levítico 13:45, si usted lo tiene, va ahí conmigo. 13:45. Dice, mas cuando entonces el sacerdote lo mirará y se pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, dice, el 45, y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo, y todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará
solo. Fuera del campamento será su morada. Mira qué tremendo lo que hacía la lepra. Entonces, en el 13 también, en el primero dice: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o una de sus hijos, los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga de la piel del cuerpo. Así que si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel, o sea, la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Mira qué tremendo. La enfermedad, la lepra, cuando era detectada por los sacerdotes, o sea, la gente cuando sentía y miraba que había una erupción blancuzca en su piel, en su cuerpo, no iba con doctores, sino iban con los sacerdotes que hacían la función de doctores y determinaban el inmundo. ¿Y saben? Qué triste, porque tenían que estar aislados. Las personas tenían, o sea, perdían su familia, perdían su trabajo. Es más, eran aislados totalmente, y la gente, si tenía familia o era una persona muy querida, pues iban y del ejército quizás le dejaran comida, quizás. Las llagas empezaban poco a poco a dañar lo que es la carne. Se podría. Así que había varias etapas que hacía de la lepra, como la corrupción y daño. O sea, que la lepra, las llagas eran destructivas, contagiosas y causaban aislamiento, corrompen y destruyen las relaciones y los separaban precisamente de la gente. Quiero que sepa que la metáfora de la lepra es el pecado, y es exactamente lo mismo que ocurre. Dice un escritor que la lepra, o más bien, sí, la lepra es la enfermedad del alma, o sea, el pecado, cuidado. ¿Qué pasa? Que es destructiva cuando llega el pecado a tu vida. También es contagiosa. Insta a estar haciéndolo mal, es algo que es, vamos a decir, es tan contagiosa y es tan perversa que deja a la persona sin voluntad. El alcohol continúa, hay gente que en la mañana se levanta y lo primero que hace es el alcohol, y el alcohol ya el que vende en la farmacia perdía totalmente, vamos a decir, se olvidaba hasta de comer. Era tan adictivo lo que es el alcoholismo, lo que es la drogadicción, lo que es, vamos a decir, la pornografía. Todas esas cosas van destruyendo poco a poco, igual que la lepra. Producen aislamiento, son separados de la sociedad, son separados de la familia. También hay una separación, vamos a decir, un obstáculo con Dios de una forma. Hay pérdida de la sensibilidad. La lepra iba carcomiendo, imagínense, cayéndose en una parte de una oreja, cayéndose en una parte de la nariz, y no tenían el dolor, estaba insensible su cuerpo. El pecado también produce esa insensibilidad. En una ocasión estaba viendo yo un programa hace muchos años en HBO, acerca, cuando había ese programa, había una persona que era un asesino en serie. Los psicólogos querían investigarlo y le hacían preguntas. No tienes ningún remordimiento cuando tú asesinas a las personas. Era un asesino en serie, tenía cientos de muertes. Y lo estaban estudiando, cuál era su comportamiento, qué pasaba. Y él decía, no tengo ningún resentimiento, yo puedo dormir bien, comer bien. Sí, pero lo que acabas de decir, no siento nada, no hay pesar, no hay nada, no siento nada.
lo puedo seguir haciendo y no siento nada, está insensible. La lepra era insensible, el pecado es insensible. La pérdida de la sensibilidad se contagia, está relacionado con Gálatas 5:22. ¿Cuál es el pecado? Vamos a decir lo que es la carne. Gálatas 5:22. Usted lo tiene ahí. Gálatas 5:22. El pecado poco a poco, hermanos, va deshaciendo. 5:22. Bueno, vamos al 5:19 primero. Y manifiestas son las obras de la carne. 5:19. Que es el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Dice la gente, oye, pero es que por tomar no pasa nada. No sucede nada, pues aquí está mencionada. Y orgías y cosas semejantes a estas, los cuales amonesto. Y como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que la lepra está relacionada con el pecado. Ambas, no hay esperanza. Y representa a nuestras vidas antes de conocer a Jesús. Vamos a decir, es lo que practicábamos. Vamos a decir, apartados, desolados, sin paz, sin ninguna solución. Continuamos con la palabra que tenemos en lo que estamos leyendo acerca de Lucas 17. Y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ya sabemos ahora por qué se paraban de lejos. Estaban, vamos a decir, aislados para que no contagiaran al pueblo. Y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Sí, estaban enfermos, estaban aislados, estaban sufriendo en su cuerpo, pero ¿saben? No estaban solos, habían escuchado de Jesús. Por lo tanto, la fe, dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Habían escuchado que Jesús hacía los milagros, como Juan el Bautista le mandó a los discípulos a preguntar, oye, ¿es a quien esperamos? Pues los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Ya no puedo es anunciar el Evangelio, pues a Jesús, los milagros que él hacía era para que el pueblo se diera cuenta de que toda la Escritura hablaba de Jesús, era el Mesías. Ellos lo creyeron y dijeron lo siguiente, alzando la voz. Alzando la voz es gritar, hermano. Gritar y decir, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eso significa que tenían una fe. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pues es necesario que el que se acerque a Él cree que le hay y que es galardonador a los que le buscan. ¿Sabía usted que la fe es premiada por Dios? Y ellos tuvieron fe. Y vamos a ver 14. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjese que la obediencia de ellos, la fe, les produce obediencia. Y cuando iban con los sacerdotes, era para que lo que leímos en Levítico, el sacerdote determinara si la lepra había desaparecido o iban a entrar al pueblo. Así que es bien triste ver que ellos tenían que anunciar inmundo cuando alguien se acercara. Inmundo, inmundo. Pero ellos creyeron y ellos obedecieron. Y cuando iban en camino, no llegaron con los sacerdotes cuando fueron limpiados. Qué maravilloso. Así que vemos esa petición. Clamaron por misericordia, porque
creyeron en Jesús y creyeron que Él era el Mesías, el Salvador. Así que, hermanos, creer y tener fe son cosas distintas. Los demonios creen y tiemblan. Ellos creyeron que Jesús es el Señor. Y entonces vemos a continuación qué más habla el Señor acerca de estos leprosos. Mostraron a los sacerdotes, y acontece que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Uno de ellos, al verse sanado, glorificó a gran voz, hermano. Quizás usted haya pasado o esté pasando o esté sintiendo. Mire, hermano, para nosotros escaparnos del pecado está un poquito complicado. Porque en el Evangelio de Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, no hay uno, no hay ninguno. Entonces, nosotros pecamos en acción, pecamos en pensamiento y pecamos en omisión. ¿Sabe que omisión es saber hacer lo bueno y no lo hacemos? Por lo tanto, hermano, los 10 leprosos representan también enfermos de lepra, representan al pecado. Así que, hermanos, ¿qué hicieron ellos? Creyeron en Jesús, obedecieron, y vemos entonces cómo el Señor los sanó. Recuerda la palabra que dijimos en la enseñanza, cuando Jesús dice, venid a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Entonces Dios quiere a usted sanarle del alma. Por supuesto que sí, pero usted tiene que tener una acción de fe y una obediencia, ¿sí? Y vemos más, continuamos. Y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. O sea, que los judíos pues no miraban bien a ellos. Hubo una sanación. Jesús, entonces, vemos lo que dice. Y respondiendo dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Mira, hermano, cuando salieron esos hombres, creyeron esos hombres, sí fueron sanados. Pero solo uno fue sanado del cuerpo y del alma. ¿Cuántas personas solamente buscan el beneficio de Dios y le piden a Dios, pero no pagan, no quieren pagar, no quieren cargar su cruz y seguir al Señor? No quieren pagar ningún precio. No quieren orar, no quieren arrodillarse, no quieren leer la palabra, no traen almas a Cristo. Cuidado. ¿Sabe? Esta persona fue agradecida, fue sanada de su cuerpo, fue sanada de su alma. El Señor dice lo siguiente: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Mateo nos dice claro en venir todos los que están trabajando. Estás trabajando, hermano, estás cansado. Él quiere hacerte descansar. No tienes por qué estar llevando tú ya esas piedras al hombro. Así que vamos a ver la gratitud de este samaritano y vamos a ir terminando. Solo uno regresó. Crónicas 16:34 dice: dad gracias al Señor porque eso es bueno y su misericordia es eterna. La salvación de la sanidad del cuerpo y la del alma. Quiero concluir con lo siguiente, hermano. Hoy el Señor nos invita a reflexionar. ¿Somos de los 9 que se quedaron o del uno que volvió? ¿O solo lo buscamos cuando lo ocupamos? Pecamos como la lepra, nos separa de Dios, nos aísla, nos destruye poco a poco. Pecamos en pensamiento, acción y omisión. Y entendemos algo si decimos, como dijo Juan, que no tenemos pecado, ocupamos un Salvador como los leprosos.
Cristo en estos momentos sigue pasando por el pueblo, cerca entre Galilea y Capernaum. Hoy el Señor sigue pasando en su iglesia. Tenemos oído y la fe viene por el oído. Y si tenemos una fe certera, real, genuina, debemos ser agradecidos. No importa dónde estés, ni qué, ni cómo hayas fallado, hermano. El Señor espera que regreses, no solo para bendecirte, sino para limpiarte y sanarte de esa lepra o el pecado del alma. Dice la palabra de Dios que Pedro se levantó en el libro de los Hechos 2, capítulo 2. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que había hecho, había crucificado al Señor, dijo: Pedro, ¿qué hacemos? Se cumplieron de corazón. Se arrepentiron y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces hay la oportunidad de arrepentimiento, hermano. Oír, creer, obedecer, confesar, bautizarnos para lavar los pecados y vivir una vida de fidelidad. Si este es tu problema, tu situación, yo te invito a que tomes tu decisión. El motivo es donde limpias tus pecados, hermano. Representa la muerte y la resurrección del Señor, donde también representa tu muerte al pecado, para que estés en una nueva vida y recibas la ayuda del Espíritu Santo de tu vida. La invitación está hecha en este momento para usted. La solución es Jesús para la lepra y para el pecado de nuestra vida. Te invita a que le sigas. Si tú eres como el que regresó de una gratitud, dando gracias, adorando, mostrándose, Dios espera eso de ti. ¿Dónde está los 9? Solo uno. ¿Qué equipo estás? ¿El de los 9 o el que verdaderamente reconoce su situación y tiene un Salvador que lo salva? Ahí donde está, cierre sus ojitos. Y diga lo siguiente: Señor, te necesitamos. Como aquel Señor que fue sanado, Padre, de esa enfermedad, pero también del alma. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, porque a ti te agrada, porque, Señor, tú te complaces de ese corazón transformado, o sea, ese corazón agradecido. Ten misericordia de sí. Dígale usted en su corazón: Señor, apiádate de nosotros. Ten misericordia de ellos. Sé obediente, ayúdame a tener un corazón obediente, Señor. Padre, escuchar tu evangelio, he oído. Padre, lo he creído. Ahora me falta confesarlo con los hombres, arrepentirme, bautizarme y continuar en esa fidelidad, Señor, que se nos ha hablado muchas veces. Gracias te damos, Señor. La invitación está hecha, hermanos. Usted no ha sido bautizado, el tiempo es corto. El Señor